Hoy día vamos a ver el tema de las misiones y la disposición de su pueblo. El salmo es del 108. Entonces, ¿cuántos se saben el texto Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué lindo texto, ¿cierto? Y la iglesia se lo sabe, muchos se lo conocen. Se dice que este versículo es una síntesis de toda la Biblia, del amor de Dios por nosotros. Pero me llama la atención ese de tal manera amó Dios al mundo. Es al mundo, el amor de Dios es para la humanidad entera, ¿cierto? Para toda la humanidad, sin excepciones. Recordemos la promesa que Dios le hace a Abraham, ¿cierto? En tu simiente serán benditas todas las naciones. Entonces en 3:16 encontramos el término mundo, ¿cierto? Se refiere a toda la extensión, ¿cierto? De la sociedad en toda la humanidad. Y también aquí en la promesa que Dios le hace a Abraham, le habla de una bendición a todas las naciones. Todas las naciones. La obra de Dios, por lo tanto, se extiende cuando encuentra hombres y mujeres con disposición de ir. Ese es el asunto. Dios no quiere que el evangelio quede limitado, que quede reducido a un grupito de personas, sino que Dios quiere que su gracia se manifieste en todo el mundo, en todas las naciones. Y ese es nuestro gran desafío. Dios no quiere que esto quede allí nomás. Por ejemplo, en Jerusalén, ¿cierto? Cuando reciben ellos el Espíritu Santo, la iglesia y este derramamiento, ¿cierto? Tan grande, donde el Señor les había dicho, y me seréis testigos, ¿cierto? En Jerusalén, después en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Y eso es nuestro desafío también, de que esto llegue a lo último de la tierra. Pero los hermanos reciben esto, pero no lo incorporan en un accionar, lamentablemente. Entonces tuvo que venir persecución. La persecución logra que sean esparcidos. Entonces es como que el Señor nos dice, o ustedes van, o van, ¿cierto? O los envío, ¿cierto? No hay opciones en esto. Pero aún así nos cuesta incorporar el concepto de misiones en nosotros como iglesia. Por eso que es importante incorporar poco a poco esta realidad. El amor de Dios en Juan 3:16 por todo el mundo. Y también la promesa de Dios a Abraham es todas las naciones. Entonces todo el mundo, todas las naciones. Por lo tanto debemos permitir que nuestro corazón, que es el asiento de nuestras emociones, ¿cierto?, tenga un lugar importante en las misiones. Que en nuestro corazón esté esto. Si usted mira este Salmo 108, dice, mi corazón está dispuesto, oh Dios. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Entonces uno, si toma el texto, aislado de su contexto, que es el capítulo completo, ¿cierto? Ese es el contexto de esta expresión. Usted se va a dar cuenta de que el cantar y entonar salmos es el anhelo del salmista, pero en todas las naciones. ¡Wow! Sí. Usted lo va a observar, luego lo vamos a ir viendo más en detalle. Pero lo importante es que nosotros debemos incorporar en nuestro corazón el lugar que corresponde a las misiones. Si no lo estamos haciendo, no habrá misiones, no habrá misioneros. Por tanto, somos desafiados, hermanos, a través de este texto y de este salmo, a vencer la actitud indiferente. Porque ese es un problema, ¿cierto? La indiferencia. No es mi problema, ¿cierto? Es problema de ellos. Pero el Señor me dice, oye, tú tienes que ser sal, ¿cierto?
Y la sal tiene que salir del salero. Y a veces somos un salero hermoso, ¿cierto? Como congregación, pero el Señor dice, yo quiero que la sal salga del salerito y vaya a la comida, ¿cierto? Vaya a la olla o vaya al fondo, ¿cierto? Y ahí tiene que la sal producir un efecto. La sal tiene que cambiarle el sabor a eso. Pero para que le cambie el sabor, la sal tiene que disolverse. Tiene que disolverse, tiene que deshacerse. Y hermano, y dígame si esto no es nuestra vida. Disolvernos, deshacernos, ser sal. Tenemos que permitir que Dios toque nuestro corazón en este sentido. Tenemos que vencer la actitud indiferente, tenemos que sintonizar nuestro corazón con el corazón de Dios. Provocar que nuestro corazón sea vulnerable a sentir lo que siente Dios por la humanidad entera. Yo estoy al otro lado, ¿cierto? Yo ya estoy salvo, ¿cierto? Yo estoy asegurado, ya soy hijo de Dios, estoy perdonado y Dios me está bendiciendo. Esa es nuestra realidad. Pero hermanos, ¿qué del otro? ¿Qué del que está al otro lado del mundo? ¿O qué del que está sufriendo? Dios quiere que nosotros tengamos esa misma actitud de sintonizar o permitir que nuestro corazón lata al mismo ritmo del corazón de Dios. Y ahí tiene que producirse una cirugía mayor a veces. Y es la verdad. Tenemos que lograr que nuestro corazón sienta lo mismo por el perdido como lo siente Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Por lo tanto, nosotros debemos abrirnos a la compasión por el que está en esta ignorancia, en esta condición triste de no conocer a Dios. Se debe tomar, por lo tanto, una decisión práctica que se refleje en pasos de acción. Por ejemplo, el eslogan que nosotros hemos estado usando, que las misiones se hacen con las manos de los que dan, las rodillas de los que oran y los pies de los que van. Entonces, hay, como podríamos decir, 3 pasos de acción bien prácticos: dar, orar, oír. Entonces yo debo ubicarme ahí. ¿Qué estoy haciendo en la obra misionera? ¿Estoy dando? ¿Estoy orando o estoy yendo? Por alguna cosa tengo que optar, ¿cierto? El misionero es una persona que se ha dispuesto en las manos de Dios a ir. Así como nosotros recibimos misioneros en Chile, ¿cierto?, que trajeron el Evangelio, así también nosotros debemos tener la misma actitud de lograr que las misiones ocurran. Y eso implica, para nosotros, implica pasos prácticos. Prácticos. No puedo permitirme que las misiones estén ajenas a mi realidad. Yo debo dar un paso. Un pequeño paso tal vez, pero hacerlo. Porque o si no, hermanos, vamos a seguir en deudas con respecto a la obra misionera. Las misiones no funcionan con deseos o intenciones. Wow, eso es fuerte, ¿cierto? No funcionan con deseos o intenciones. Las misiones funcionan con los que van. Mira, encontré, espero, hermanos, no salirme del tema, pero encontré una definición de qué es un misionero. Es una descripción que alguien hizo. Dice: en algún lugar entre lo santo y lo absurdo encontramos a una criatura curiosa llamada misionero. Wow. Misioneros vienen de distintos tamaños, pesos y colores, pero todos han sido enviados por el mismo Señor, quien manda a todos a evangelizar.
Misioneros se encuentran en todas partes, saliendo, animando, lanzándose, regresando de haber estado, trayendo, soportando y tomando su lugar. Cristianos los aman, gobiernos los toleran, padres los extrañan, los paganos los ignoran y Cristo los protege. El misionero es la verdad con un eje partido en las manos, belleza con un niño enfermo en los brazos, sabiduría con una Biblia en el bolsillo, esperanza con Cristo en el corazón. Los misioneros tienen la paciencia de un pescador, la audacia de un acróbata, el cuidado de un contador, la visión de un soñador, la fuerza de un constructor, la inteligencia de un maestro, la gracia de un comediante, la irresponsabilidad de un niño, y cuando emprende alguna cosa, todo lo hace en oración. Le gustan las cartas familiares, los niños, predicadores, misioneros en perspectiva, regresar de giras, conferencias misioneras, tratados, imprentas, estaciones de radio, traductores, regalos, aviones, aldeas, estudios bíblicos, ciudades, cursos de correspondencia, librerías. No le gusta promoción de alta presión, no le gusta el papeleo, la devaluación del dólar, una fe a medias, hipocresía y discriminación. Nadie es más presto para cuidar a otros. Misionero es una criatura curiosa. Usted puede enviarle a un lugar remoto, pero más vale no olvidarlo. Puede deshacerse de él personalmente, pero nunca salir de su corazón. Él es su siervo, su brazo derecho. ¿Quién depende de usted? Uno que predica la Biblia, que teme y sirve a Dios, un paquete de amor enviado por usted. Cuando usted viene a la iglesia sintiéndose confiado de que es un tremendo cristiano, Él puede despertarlo de su sueño con las palabras tan sencillas: vengan a trabajar con nosotros. Wow. Para que vamos entendiendo. Yo no soy misionero. No tengo estómago de misionero. Pero he ido a mirar en su terreno lo que hacen los misioneros. Y por eso que tengo esta carga, para que usted también de alguna manera incorpore este concepto, este principio que nos hace tan bien. Porque, hermanos, la obra de Dios es nuestra prioridad. Dice: me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, toda Judea, lo último de la tierra. Y siempre se hablaba de que no, debemos priorizar Jerusalén, mi casa, mi barrio, mi iglesia, mi entorno. Pero a la luz de la Escritura, analizando el texto, habla no de un orden donde primero es Jerusalén, segundo Samaria, toda Judea y hasta lo último. No, sino que es una obra simultánea. Yo puedo estar obrando en Jerusalén, pero también preocupándome de la Samaria y también preocupándome de lo último de la tierra, simultáneamente. Entonces, las misiones se hacen con los pies de los que van, con las manos de los que dan, las rodillas de los que oran y con un corazón del que siente. Dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Nosotros sabemos, hermano, que la alabanza nos trae la presencia de Dios. La alabanza a Dios nos ayuda a preparar nuestro corazón para recibir de Dios. Y aquí el salmista dispone su corazón para alabar a Dios, y esa es su gloria. Por lo tanto, si las misiones no están en nuestro corazón, no habrá misiones. Si las misiones no cuentan con nuestra disposición, no habrá misiones. No solo debemos tener la disposición de cantar, sino también de involucrarnos en la obra misionera. Cantar y entonar salmos a Dios es un gran privilegio. Cantar con toda el alma. Y qué hermoso es celebrar. Lo dice: te alabaré, oh Jehová.
Dice, despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Aquí el salmista está hablando de una alabanza en un modo esmerado, avivado, despertando los instrumentos musicales, el salterio, el arpa, despertando al alba, es decir, quebrando el silencio, disponiéndose a alabar a Dios desde temprano. Pero si usted mira el versículo 3, dice, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. Wow. Y aquí me cambió, ¿cierto? Me sacó del templo, del santuario, para alabar al Señor entre los pueblos. Wow. ¡Qué increíble! Dios está obrando entre nosotros para hacerlo, para que lo hagamos entre los pueblos. Pero el salmista no quiere solamente quedar entre los pueblos, sino que además él da un paso más allá y dice, entre las naciones. Entre las naciones. Wow, y ahí está proyectando su ministerio de alabar a Dios entre las naciones, no solo entre los pueblos. Hermanos, es una experiencia interesante cuando uno llega a un lugar donde no es su cultura. Por ejemplo, yo estuve el mes pasado en el Perú, en la parte de la sierra peruana, y el pastor amigo que me invitó me dijo, le pedí a los hermanos que canten en quechua. Wow, yo dije, bueno, alabanzas a Dios en quechua, con su ritmo quechua y con todo ese estilo. Y se emocionaban, hermano, y yo no entendía nada. Pero pude ver la realidad de que se alabara al Señor en esa otra nación, que no es la mía. Hay diferencias culturales, raciales, ¿cierto? Costumbres distintas, conceptos distintos. Uno percibe también, yo diría, el tema de la idiosincrasia. Por ejemplo, esas personas son de un carácter humilde, de una humildad de espíritu, que a uno lo tratan casi como con reverencia, así con un respeto, pero increíble, cosa que el chileno no la tiene, pero ellos sí. Entonces, yo decía que qué hermoso es entender esto, que Dios quiere llevarnos a experimentar lo que significaba para el salmista cantarle al Señor entre los pueblos y entre las naciones. He vivido más experiencias en el extranjero, he predicado en Bolivia, en Uruguay, en Paraguay, bueno, también en Ecuador y también en Costa Rica y en Estados Unidos y en España, etcétera. Hermanos, y esto es común. Es común que nuestro deseo, que nuestro corazón se vuelque. Por ejemplo, entrar a la iglesia que pastorea nuestro misionero Felipe Catalán, ahí en Valencia, en un pueblo, no en la ciudad de Valencia, sino que en un pueblo aledaño que se llama Algemesí. Y la casa de oración de ellos es como tal vez esto, cuadrado así, nada más que eso. Pero verlos a ellos cantar, por ejemplo, en gitano, ver a una chiquitita que nos hace toda una danza, la Keret, ella dice, pastor, voy a danzar al Señor, quiero que usted me vea. Y ella danza flamenco y zapatea y levanta los ojos así, y levanta las manos y hace toda alabando a Dios. Hermanos, y nuestros hermanos reciben una ofrenda nuestra. No es mucho lo que les enviamos. Me parece que 40,000 pesos. David, si me corriges. Mensuales. Es poco. Y ellos están haciendo un tremendo trabajo ahí. Recibiendo gitanos, recibiendo españoles y recibiendo inmigrantes. Ecuatorianos, colombianos, centroamericanos, mexicanos, etcétera. Y de todos ellos hacer una familia espiritual, cada uno con distintos dramas. Nadie llega al Señor pleno.
con una buena calidad de vida. Todos los que llegan al Señor son porque vienen necesitados. Todos necesitan ser acogidos, necesitan ser apañados, consolados, orientados, necesitan ministración, necesitan oración, necesitan mucha consejería, necesitan que se les consuele. Están lejos de su familia, a veces les va mal en los trabajos, son humillados muchas veces por jefes o muy mal pagados, o lo hacen hacer trabajos en horarios en que nadie quiere estar, y sin embargo llegan a la iglesia. Y ahí uno dice: Señor, gracias por la bendición de tenerte y de conocerte. Por lo tanto, hermanos, estamos nosotros con este gran desafío. Dice: porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Él tiene un concepto interesante acerca de que Él conoce a un Dios más grande que los cielos. No es un Dios reducido, no es un Dios que esté contenido en una escultura, ni limitado a un santuario. Es un Dios que está por sobre todas las cosas. Él conoce a un Dios infinitamente grande. Por lo tanto, Él dice: ¿quién soy yo para no permitir o para impedir de que estos otros pueblos y estas otras naciones no conozcan al Dios que yo tengo? Eso cambia la actitud, ¿cierto? De ver que la obra misionera se va extendiendo, porque hay personas que dicen: no puedo ser tan egoísta, tan mezquino, de quedarme yo solo con mi Dios, y si lo comparto voy a perder algo. No es así. Al contrario, tal vez ganaría mucho. Mientras más lo comparto, ¿cierto? El efecto multiplicador del pan, 5 panes y 2 peces, pero mientras más, ¿cierto?, se compartía con la multitud, más se lograba el milagro. Y al final, hermanos, las obras, 12 cestas llenas, y partió todo con uno que se dispuso a compartir su cocaví de 5 panes y 2 peces. Wow. Y es así: exaltado sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra. Ahora está el salmista hablando de toda la tierra, pueblos, naciones, toda la tierra. Dice: para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. ¿Cuántos amados de Dios están en los pueblos, en las naciones? Y alguien tiene que llegar con el mensaje liberador. Alguien tiene que ir y cortar las cadenas. Alguien tiene que ir y abrir los cielos. Alguien tiene que ir y hablarles del amor y de la gracia de Dios. Alguien tiene que hacer ese trabajo. Y si alguien no lo hace, hermanos, seguirán ellos esperando, los amados de Dios. ¿Usted recuerda ese pasaje donde el Señor le habla a Pablo, le dice: predica aquí porque aquí tengo mucho pueblo? Eran personas que Dios ya tal vez había preparado para recibir el mensaje. Y en eso nosotros tenemos que asumir una responsabilidad de liberarles. Dios ha dicho, dice, para que sean librados, Dios ha dicho en sus santuarios: yo me alegraré, yo me alegraré. Está hablando de las emociones de Dios. Está hablando de que Él tiene una alegría. Si el corazón de Dios está por toda la humanidad, luego hay una actitud del salmista, ¿cierto?, de alabar al Señor entre los pueblos y entre las naciones. Eso alegra el corazón de Dios, sinceramente.
Yo me alegraré, dice el Señor, yo me alegraré. ¿De qué me alegraré? Y si usted mira desde el versículo 7 en adelante, establece lugares. Están identificados lugares. Dice, repartiré a Siquem. Mediré el valle de Sucor. Mío es Galaad, mío es Manasés. Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. Hermanos, está hablando del corazón alegre de Dios, ¿cierto? Por alcanzar a esos lugares, esos pueblos. Dios como que está diciendo, por fin alguien está sintonizando su corazón con mi corazón. A veces estigmatizamos lugares, prejuicios. Sin embargo, Dios quiere que nosotros seamos capaces de sentir como Él siente. Dice, por fin volvió te voy a castigar. Podemos decir, hermanos, que cantar o entonar salmos a Dios es nuestro gran privilegio, ¿cierto? El escenario de mi alabanza debería ser el mundo entero. Amén. Yo no estaré allí, pero permitiré con mis pasos prácticos y de acción de que otro pueda llegar. Su Dios es tan grande en misericordia como para ser un Dios exclusivo. Grande es Dios, dice, en su misericordia. Tu misericordia hasta los cielos. El mundo espiritual, el mundo angelical debe también exaltar el nombre de Dios. Exaltado sea sobre los cielos, sobre toda la tierra, enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados. Hermano, ¿usted recuerda el pasaje donde Pablo y Silas son encarcelados? ¿Cierto? Y ellos fueron azotados y fueron llevados al calabozo de más adentro. Y ellos dijeron, o nos lamentamos o cambiamos la actitud. Si nosotros decimos, Señor, qué injusto es que por predicar tu palabra, por liberar a una muchacha de un espíritu inmundo, estemos nosotros aquí en la cárcel. Es como para enojarse con Dios. ¿Cuántos se enojan con Dios? Porque haciendo cosas buenas le ocurren cosas malas. Pero no vemos el propósito de Dios en las cosas que a veces nos ocurren. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? No nos hagamos conjeturas. Alabemos a Dios. Y ellos, en medio de toda esa oscuridad, en esa tiniebla espiritual y física, en el cepo y después de haber sido azotados, comienzan a cantar himnos. Y dice, los presos los oían. Y ahí comenzó, hermanos, a medianoche ocurre algo. Un terremoto. Cortó las cadenas. Se abrieron las puertas. ¡Wow! Simplemente porque ellos decidieron alabar al Señor en ese ámbito, en ese ambiente de dolor. Y es allí donde ocurre lo que menos esperaban que ocurriera. Tanto que el carcelero dijo, aquí se me van todos. Y esto me va a costar la vida. Y él estaba listo para suicidarse. Sin embargo, Pablo le dijo, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y el carcelero, ¿qué dijo? Dime tú, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermanos, de eso es lo que se trata este salmo.
El corazón de Dios se alegra por los que aman las misiones. Dios revela sus planes al salmista como revela sus planes a los que tienen el corazón en las misiones. Dios revela sus propósitos diferentes con distintos lugares de la tierra. Como por ejemplo, repartiré a Siquem. ¿Qué es Siquem? El lugar donde Abraham llega y Dios le habla en ese lugar de Siquem y le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Es decir, hermanos, cuando este texto nos habla de repartir, está hablando de una distribución de territorio que el salmista está recibiendo como plan de Dios, pero Dios ya tenía sus ojos puestos en Siquem. Dios se había manifestado en Siquem, en la persona de Abraham. También dice en Génesis 33, donde Jacob también llega y ahí él planta su tienda y él es allí donde compra parte de ese territorio y se estableció. Siquem, lugar donde Dios nos habla, donde Dios hace promesas. Después dice, en el valle de Sucot, es el primer asiento israelita, es el camino normal de entrada o salida de Egipto. Y esto nos habla, hermanos, del tipo de la conversión nuestra cuando hemos salido del Egipto de este mundo. Aunque hoy es tierra musulmana este valle de Sucot, pero sin embargo está en la palabra de Dios la promesa de que Dios tomará ese lugar. Después dice, mío es Galaad. Ese Galaad es la tierra de Transjordania, al otro lado del Jordán. Es una región muy extensa, montañosa y rocosa. Sirvió mucho como refugio de fugitivos. Es una tierra que está al otro lado del Jordán, pero que fue prometida a Rubén y a Gad, dos de los hijos de Jacob, patriarcas. Fue prometidos a ellos. Si pasaban armados, todos para la guerra, esa tierra sería de ellos, dice Números 32, 29. Es decir, ya estaba este lugar en el corazón de Dios, pero esperaba que su pueblo, que sus hijos fueran y tomaran posesión de ese lugar. Esto nos lleva a pensar, hermanos, que todas las naciones, que todos los pueblos, de alguna manera están en el corazón de Dios. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Aquí en este salmo toma como referencia lugares específicos, como un ejemplo. Luego dice, mío es Manasés. Aquí habla de la distribución de la tierra y de esta parte que tocaron los hijos de José, Manasés. También hay un mensaje espiritual en esta promesa. Cuando dice mío es Manasés, es decir, cuando nace Manasés, José le puso ese nombre porque dijo, yo de aquí en adelante voy a mirar mi futuro. Dios me hace olvidar. ¿Cómo fue la vida de José? Triste, vendido por sus hermanos, olvidado, tentado, encarcelado injustamente. Sin embargo, él toma una decisión con respecto a ese nombre, el nombre de su primer hijo. Dios me hace olvidar. Él ve que su hijo le proyecta a una nueva vida. De esa misma forma, hermanos, también nosotros debemos mirar nuestros desafíos. También habla de Efraín. Dice, Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Es decir, José, después que olvidó con su primer hijo, Manasés, José comienza a proyectarse. Y el nombre Efraín significa el Dios que me hace fructífero. ¡Wow! ¡Qué interesante!
Si nosotros no olvidamos, no podemos acceder al nivel de la fructificación. Y son lugares que están allí como símbolos que nos permiten a nosotros proyectarnos en la obra misionera. Dios nos hace fructificar. Después dice, Judá es mi legislador. Otra versión habla de que Judá será su cetro. O Judá producirá mis leyes, dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Y el nombre Judá qué significa? Alabanza. Alabanza. Es decir, Dios espera que, hermanos, no estemos nosotros anclados a una realidad de religión. Dios quiere que disfrutemos nuestra relación con Él y disfrutemos todo lo que nosotros hacemos por Él o para Él. Todo lo que sea servirle a Él tiene que ser un gozo permanente. Dios no nos quiere mortificados. Dios no nos quiere amargados, ni frustrados, ni sufriendo. Dios quiere que nosotros extendamos su reino, donde las leyes, entre comillas, leyes, nazcan de corazones agradecidos que le alaben a Él. No de legalismo, no de códigos, no de estatutos o leyes, sino que Dios quiere que nosotros tengamos esta realización en nuestro servicio en el nivel del Espíritu. En el nivel del Espíritu. No quiere que nosotros menospreciemos la gracia y caer en la ley. Y a veces pasa eso, iglesia. Caemos en la ley. Judá es mi legislador, producirá esas leyes. En el versículo 9 dice, Moab la vasija para lavarme. Es decir, otra versión dice, Moab será mi lavamanos, se convertirá en mi siervo. Te recuerdas, los moabitas son descendientes de Lot. Un pueblo no muy bueno. Sin embargo, hermanos, mire, aquí hay algo interesante. Cuando comienza el pueblo de Israel a extenderse en toda la región de Canaán, ¿cierto? Los moabitas supieron del poder que traía este pueblo. Y ellos se llenaron de miedo. Y dijeron, va a llegar los israelitas y van a hacer una aplanadora por encima de nosotros. Entonces el rey de Moab, llamado Balac, le dijo a un profeta llamado Balaam, le dijo, oye, mira, estamos viviendo esto tan terrible, ya se nos viene encima este pueblo que arrasa con todos. Tú como profeta, ¿podrías maldecir a este pueblo? Yo te pago. Maldícelo. Balaam no pudo maldecirlo. Quería el dinero, pero cuando llegaba el momento de maldecir, no lo pudo hacer. Y lo intentó más de una vez. Y dijo, hermanos, como una enseñanza para nosotros, no puedo maldecir a quien tiene bendecido. Eso nos lleva a nosotros también a tener la seguridad de que el pueblo de Dios avanza bajo la bendición de Él. Qué hermoso es sentir este respaldo. Y habla de Moab como la vasija para lavarme, porque de allí nace una moabita que fue bisabuela del rey David. Una mujer que entra en el linaje sanguíneo del Mesías. El Señor Jesucristo tuvo sangre moabita.
Él se desprendió de su manto, trajo un lavatorio y comenzó a lavar los pies. Hermanos, qué hermoso es cómo la palabra de Dios nos va mostrando estos aspectos de la obra misionera en distintas formas. Fue directo, un descendiente. Dice, Edom será mi calzado, dice el otro texto. Limpiaré mis pies o tomaré dominio de los descendientes de Esaú. Cuando habla de esto, es decir, que el Señor ejercerá autoridad sobre todos los que menosprecian las bendiciones espirituales, como la primogenitura que despreció Esaú, Edom. Y esto nos habla de todos los que quieren satisfacer los apetitos de la carne, donde el Señor dice que estos quedarán bajo sus pies. Me regocijaré sobre Filistea. Los filisteos siempre fueron enemigos del pueblo de Dios. Esta palabra tiene cumplimiento sobre la victoria de David sobre el gigante Goliat, filisteo. Y esto es tipo de los gigantes que amedrentan al pueblo de Dios, donde el Señor dice, me regocijaré sobre ti. Tantos pueblos que son mencionados. Luego hablamos de las estrategias de Dios en las misiones. Versículo 10, ¿quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿Cómo lo haré para alcanzar las ciudades cerradas? ¿De quién dependeré? ¿Quién me enseñará? Y el versículo 11 lo plantea también la respuesta, pero como una pregunta. Dice, ¿no serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? ¿Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Nosotros no vamos en nuestras propias fuerzas. No vamos apoyados en nuestro conocimiento o nuestra sabiduría. Parece ser que la autosuficiencia, las habilidades, el conocimiento, la tecnología, la juventud, el vigor, la inteligencia no bastan. Necesitamos que Él vaya con nosotros. Así como salía el pueblo a la batalla, no se movían si no tenían la aprobación de Dios. Tampoco debemos nosotros movernos. No hacer las cosas por nuestra propia cuenta, sino que siempre esperar el respaldo de Dios en lo que estemos haciendo. Los recursos económicos no bastan. La preparación no es suficiente. Necesitamos a Dios. Necesitamos que Dios sea quien vaya al frente, que Él dirija a sus soldados, que sea Él quien esté presente en todos los frentes de batalla, porque Él es el que nos da la victoria. Versículo 12 dice, danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. El adversario tiene el dominio y el control de esos lugares, pero tú eres el que nos da el socorro, el clamor, el gemido del intercesor, las rodillas dobladas para suplicar el favor de Dios, porque vana es la ayuda del hombre. ¿Quién puede, hermanos, cambiar las actitudes? ¿Quién puede predisponer el corazón a recibir el Evangelio si no es un trato de Dios? A través de la oración, de las rodillas de los que oran. Van en la ayuda del hombre, no es con estrategias humanas, no es con estrategias materiales, no es con recursos materiales, solamente es con su ayuda. Versículo 13 dice, en Dios haremos proeza y Él hollará a nuestros enemigos. Sostendremos misioneros con dignidad y con generosidad. Cumpliremos con nuestros propósitos en las misiones, ofrendando, orando, enviando. Oraremos e intercederemos por los lugares del campo donde ellos están. Hay un concepto que se llama sostenedores de cuerdas, y hay un misionero que está en Zaragoza y él envía una carta a sus sostenedores de cuerdas, y eso me lleva a pensar en que es como hay que bajar al pozo y yo tengo que
ir, pero dependo del que está sosteniendo la cuerda. Yo voy a ese pozo tan oscuro y tan profundo, pero tú sostienes la cuerda. Hermanos, en el fondo ese es el concepto. Que las misiones sean una realidad en nuestra vida. Tomaremos decisiones para mejorar, para diversificar nuestro apoyo a los misioneros. Tomaremos tiempo para orar, para interceder, para clamar, para suplicar, para gemir, para llorar, para ayunar, dándoles toda nuestra cobertura espiritual y, si es posible, visitarles en el lugar donde ellos están. Dice, y Él hollará a nuestros enemigos. Hollar significa poner bajo sus pies. ¿Cuáles son los enemigos de las misiones? En la iglesia, los enemigos de las misiones, ¿sabe cuáles son? Los panoas. Es una tribu extraña. Los panoas son pastores no alcanzados. Sí. Pastores no alcanzados. Pastores que no permiten que su iglesia haga una ayuda hacia afuera, porque debería hacerla hacia adentro. También la indiferencia de la iglesia. La indiferencia no es mi problema. También la falta de compasión por los perdidos. La falta de propósito que nosotros tenemos como iglesia. La falta de generosidad. El desconocimiento de la obra misionera. La ignorancia nuestra. La falta de reciprocidad. Tanto yo he recibido, debería por lo menos tener la actitud de dar en alguna proporción. Nosotros somos fruto de la obra de misioneros. También debemos mencionar nuestra ingratitud hacia Dios. También la falta de visión acerca de la necesidad del evangelio en el mundo. Gracias a Dios que nosotros tenemos un ministerio de misiones en la iglesia local. Pero muchas iglesias no tienen un ministerio de misiones en la iglesia local. Hay algunos que piensan, y no estoy en contra de eso, que hacen eventos misioneros, donde van a un lugar, están allí, pero regresan. La gracia es ir y quedarse. Si yo no me puedo quedar, por lo menos sostener al que se queda. En el campo misionero, ¿cuáles son los enemigos? En el campo misionero son las fuerzas espirituales adversas. Están, yo diría, la idolatría. También hay realidades espirituales como espíritus territoriales, brujería, cielos cerrados que se manifiestan en dureza y apatía, indiferencia al evangelio. En otros lugares el materialismo, el consumismo, paganismo, idolatría. Puertas cerradas, países donde no se aceptan cristianos y menos misioneros. A mí me extraña mucho que a veces seamos tan abiertos y se nos acusa de ser intolerantes, cuando en esos países ni siquiera puedes decir que eres cristiano. Muchos lugares hay persecución. Hace poco un bus con 22 cristianos fue quemado. 22 personas murieron. Lugares donde hay persecución, problemas con las visas. Detectan que son cristianos o misioneros y hay problemas con las visas, pasaportes, a veces demasiado limitadas, demasiado breves, muchas veces burocracia excesiva y también muchas veces
acoso de la autoridad local. Como conclusión, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Podemos mejorar? Por lo menos que mi corazón esté dispuesto, como comenzó este salmo. ¿Podemos cambiar algunos modos de hacer misiones? ¿Hasta dónde yo tengo un compromiso con las misiones? Esa es una pregunta muy personal. ¿Considero las misiones como algo importante o no me interesa porque eso ocurre en lugares donde yo no veo? ¿Puedo orar un poco más? ¿Puedo dar un poco más? ¿Puedo comenzar a dar de una forma responsable y constante? Son preguntas que nosotros deberíamos respondernos. Porque, hermanos, este salmo tiene pleno cumplimiento cuando usted llega a una cultura distinta, en un país distinto, en un continente lejos del suyo, y se alaba a Dios. Cuando el salmista comienza a hablar de esto, dice: mi corazón está dispuesto, cantaré y entonaré salmos, y esta es mi gloria, este es mi privilegio, y despertaré los instrumentos y comenzaré a hacerlo desde el alba. Pero, Señor, qué glorioso es que se te alabe entre los pueblos y que se cante a ti entre las naciones. Que tú seas exaltado, dice, sobre los cielos y sobre toda la tierra. Esta es mi gloria, esta es mi satisfacción, esta es mi bendición de haber sido yo parte de esto, aunque sea con mi granito de arena de mi oración o de el humilde aporte que puedo hacer en la tesorería de misiones. Amén. Vamos a orar un momento. Padre Celestial, gracias te damos por lo desafiante de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos confrontas. Gracias, Padre, porque cuando recién comenzábamos, alguien envió ofrendas para construir este templo. Señor, gracias porque cuando nos diste la visión de un colegio, más de alguien, Señor, muchos tal vez, sintieron una orden del cielo de enviar ofrendas para que el colegio exista ahí en la isla de Maipo. Señor, gracias te damos por esa sintonía con tu corazón, sintonía que también nosotros queremos alcanzar como congregación, como iglesia, no olvidando nuestros misioneros, no olvidando, Señor, el trabajo que ellos hacen. Padre, cuando entregamos una moneda, esa moneda, Señor, llega a ese lugar de destino que puede ser España, puede ser la India, como tenemos ahí ese colegio. Puede ser también, Señor, Vietnam. Padre, te doy gracias porque esta conciencia misionera ha ido creciendo en nuestra iglesia. Señor, a veces reconocemos que pasamos por periodos donde bajan los ingresos y hay que hacer esfuerzos para juntar, Señor, aquella promesa que sin ser una cantidad alta, Señor, de alguna manera nos hacemos responsables por esa cuota. Padre, pero tú nos bendices, Señor. Tu presencia es gloriosa en este lugar. Tu palabra, Señor, siempre sana nuestro corazón, nuestra alma. Señor, tú suples todas nuestras necesidades. Padre, tú nos bendices, Dios mío, con una calidad de vida, con una iglesia, con una familia, Señor, y con una cultura que es la nuestra. Señor, gracias porque tú permites estas cosas. Pero, Señor, todo este bienestar no es para que cerremos los ojos ante la realidad de quienes están lejos de nuestra frontera. Señor, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque cuando nosotros somos generosos, tú eres generoso con nosotros, Señor. Tu bendición sea sobre la iglesia y también, Señor, sobre nuestro ministerio de misiones de la iglesia local. Gracias te damos, Padre, por lo que tú has hablado en nuestro corazón.
en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.